Buenos días. Como habíamos anunciado en la Cena del Señor en esta mañana, vamos a estar considerando, con la ayuda de Dios, un tema que creo que es importante, esencial para cada uno de nosotros. Vamos a poner por título a la meditación o al mensaje de esta mañana el valor de las resoluciones en un tiempo de crisis. Ustedes saben que estamos viviendo un tiempo de crisis en la sociedad, en el ámbito social, en el ámbito económico, inclusive en el ámbito religioso, en el ámbito familiar. Vivimos tiempos de crisis. La realidad es que estamos siendo sacudidos interminablemente por situaciones que a veces no podemos manejar. Y me parece que en este tiempo especial en el cual vivimos, es necesario que podamos tomar cada uno de nosotros resoluciones que impacten de alguna manera nuestra vida personal, pero que impacten también positivamente la vida de aquellos que nos están rodeando, de aquellos que están permanentemente con nosotros, de aquellos que nos escuchan, de aquellos que ven nuestros movimientos, que ven nuestras acciones, que ven nuestras actitudes. Tomar y valorizar nuestras resoluciones es fundamental para el día de hoy. Yo les invito, vamos a leer mucho la Biblia en esta mañana, pero les invito a que veamos un texto inicial para que realmente podamos meternos en contexto y ver lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 5. Libro de Eclesiastés, un libro escrito por Salomón, el libro del predicador, capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 1, dice lo siguiente la palabra de Dios: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Verso 4, fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú, dice el predicador, teme a Dios. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios en este contexto del libro de Eclesiastés nos llaman a la atención de procurar hacer valorizar nuestras resoluciones. Ahora, ¿qué es una resolución? Resolución significa determinación a hacer algo. Cada uno de nosotros vivimos permanentemente, cada minuto de nuestra vida, cada hora, cada día, cada mes, cada año, tomando resoluciones de todo tipo. Resoluciones que tienen que ver con lo cotidiano, resoluciones totalmente sencillas, pero también hacia el otro extremo vamos y tomamos resoluciones que tienen que ver con nuestra vida personal, con nuestra familia, que tienen que ver con el orden espiritual. Tomamos resoluciones desde que salimos de nuestra casa. Por ejemplo, uno toma una resolución de tomar un colectivo u otro. Yo cuando voy al banco tengo la posibilidad de tomar 3 colectivos, o sea que cada vez que llego a la parada me fijo a ver cuál es el que pasa inmediatamente por ahí y me subo a ese. Tomo una resolución. Cada uno toma una resolución de qué es lo que va a desayunar, de qué es lo que va a comer, de qué es lo que va a hacer durante el día. Tomamos resoluciones en el ámbito familiar con respecto a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos. Permanentemente estamos tomando resoluciones en la vida. Ahora es interesante que la palabra de Dios nos dice algunas cosas acerca del cual nosotros podemos realmente
alegrarnos y tratar de que nuestras resoluciones sean resoluciones que traigan consecuencias positivas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces tomamos resoluciones o tomamos decisiones o determinaciones que terminan siendo en desastre. Pero procuremos tomar resoluciones que sean positivas a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Santiago, versículo 4, 8, que si nosotros resolvemos o decidimos acercarnos al Señor, Él, dice, se acercará a nosotros. Dice la palabra de Dios también en Éxodo capítulo 15, 26, que si nosotros tomamos la resolución de oír atentamente su voz y decidimos hacer lo recto y decidimos guardar sus leyes, Él será, dice, tu sanador. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra de Dios que si resolvemos guardar su pacto, sus mandamientos, Él será nuestro especial tesoro. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice la palabra de Dios que si nosotros confiamos, decidimos, resolvemos guardar su pacto y confiar en el Señor, Filipenses capítulo 13, Él nos fortalecerá. Todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece. Dice la palabra de Dios que si abrimos la puerta de nuestro corazón y decidimos vivir una vida acompañado de Jesús, Él entrará a nosotros y cenará con nosotros. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Desde este punto de vista, nosotros tenemos una decisión que tomar. El Señor nos da promesas que son inclaudicables. El Señor nos da promesas que son verdaderas. El Señor nos da promesas que Él va a cumplir. Por eso, cada una de nuestras resoluciones tienen que ser tomadas en base a lo que la palabra de Dios dice. Se comenta que en América Latina hay una colina donde en lo alto de la colina hay un juzgado. Un juzgado, donde, como diríamos acá, tribunales. Está en lo alto de una colina. Lo particular que tiene esta colina, que está en un punto de inflexión en el cual de un lado está el mar Atlántico y del otro lado está el mar Pacífico. Y dicen que cuando las gotas de lluvia caen sobre el techo a dos aguas de ese juzgado, depende el viento que esté apuntando en ese momento, habrá gotas de agua que caigan sobre el Pacífico y habrá gotas de agua que caigan sobre el Atlántico. De la misma manera, de acuerdo a los vientos de nuestro corazón, nuestras resoluciones caerán en un lugar o en otro. Lo que nosotros resolvemos hoy será importante para nuestro futuro. Lo que nosotros somos y decidimos hoy determinará lo que cada uno de nosotros vamos a hacer en el futuro. Por eso nuestras resoluciones tienen que ser importantes y tienen que ser directamente proporcionales a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, yo quisiera compartir en este breve tiempo que tenemos algunas resoluciones que aparecen en la palabra de Dios. Hay muchas, pero por lo menos vamos a estar considerando con la ayuda de Dios 7 resoluciones que encontramos a través de la palabra de Dios. En primer lugar, nos vamos a situar, si quieren acompañarme, en el Salmo 119, verso 9 al 6. Salmo 119, versículo 9 al 16. Y la primera resolución que encontramos es la resolución del salmista acerca de la palabra de Dios. Nuestra primera resolución a practicar en nuestra vida, si no lo hemos hecho, lo tenemos que hacer a partir de ahora, es la resolución de estar cerca de la palabra de Dios. Fíjense en lo que dice el salmista. Verso 9 del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios para que más que de toda riqueza, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Lo primero que el salmista nos trae a nuestra mente en esta mañana
es que cada uno de nosotros tenemos que resolver o tenemos que tomar la resolución que tomó el salmista con respecto a la palabra de Dios. ¿Saben? A nosotros se nos conoce como el pueblo del libro. Somos el pueblo que lee la Biblia. Pero me temo que diferentes circunstancias en la vida, esto lo hablo en primer lugar, para mi vida, las diferentes actividades, obligaciones y cosas que deambulan de una manera voraz alrededor de nuestra vida, nos ha quitado tiempo de estar con el libro. Nos ha quitado tiempo de estar frente a la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es lo que nos guía en nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos ayuda a tomar determinaciones y resoluciones sabias para que en el día de mañana yo me encuentre firme delante de la presencia del Señor. Sin embargo, nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestros quehaceres diarios borran por completo muchas veces la dedicación que tenemos que tener acerca de la palabra de Dios. Fíjense en que el salmista en estos versículos menciona la palabra de Dios de diferentes maneras. Dice, meditarás sus estatutos, sus testimonios, sus consejos, su palabra. Es interesante observar que la palabra de Dios en Proverbios 23, versículo 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal, dice, es Él. Tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios. No podemos dejar espacio en nuestros días para que la palabra no sature nuestra vida. Les quiero decir que inclusive las actividades de la iglesia y las actividades que tenemos en la obra nos quitan tiempo también para estar de rodillas presente en pos del Señor. Trabajamos para el reino, pero nos olvidamos del Rey. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. La prioridad, la resolución número uno a tomar en nuestra vida es la resolución de acercarnos permanentemente a la palabra de Dios. Porque dice allí Santiago que la palabra de Dios es como, ¿qué dice Santiago? Como un espejo. Cuando yo me miro en la palabra de Dios, cuando yo leo la palabra de Dios, me estoy mirando en un espejo, y cuando yo me miro en un espejo, tengo que cambiar. La palabra de Dios tiene que producir transformación en mi vida, tiene que procurar transformar todo aquello que está mal. Si yo estoy en un camino equivocado, la palabra hace que yo pueda salir de ese camino y inclinarme y guiarme en pos de lo que el testimonio y el consejo del Señor me dice. Hoy Juan, cuando estábamos en la cena del Señor, meditaba acerca de Isaías 25 y decía allí la palabra de Dios, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Tus consejos, tu palabra son verdad. La palabra de Dios es verdad para nuestra vida, es la que nos nutre a cada uno de nosotros de lo que debemos ser y lo que debemos hacer, es la que nos alimenta. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, ustedes lo conocen muy bien, capítulo 4, allí el versículo 11, dice la palabra de Dios que la palabra es, dice, cortante como espada, dice, de dos filos, que dice que penetra hasta lo más profundo del corazón. Dice que llega hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas son desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios dice, allí el autor en Hebreos, que es más cortante que toda espada de doble filo. Y que penetra a lo más profundo de nuestro ser, allí donde nadie puede entrar, donde ningún bisturí médico puede entrar. Va y empieza a alumbrar cada rincón de nuestro corazón y de nuestro ser, y allí, con la palabra de Dios, podemos discernir qué área de nuestra vida el Señor tiene que tocar. Seguramente en nuestra vida hay algún área, seguramente en mi vida hay algún área que el Señor tiene que solucionar y que arreglar. Lo primero que tenemos que hacer entonces, en este tiempo de toma de resoluciones, es la resolución de acercarnos, como lo hizo el salmista,
a la palabra de Dios. Dice la palabra allí, meditaré en sus estatutos. Me regocijaré en ella. Cuando leemos la palabra de Dios tenemos que regocijarnos en ella, tenemos que alegrarnos, no tenemos que tomar la palabra de Dios y leerla como una obligación, sino tenemos que tomar la palabra para leerla, para estudiarla, para discernirla, para que ella actúe poderosamente en nuestra vida. Yo recuerdo que un amigo nuestro, un hermano, que se congregó hace tiempo aquí, siempre lo recuerdo, él decía que cuando yo voy a la palabra de Dios y leo y hago el devocional y observo diferentes pasajes y puedo leer y estudiar devocionales fantásticos, lo primero que tiene que hacer es producir un cambio en mí. Él dice que a veces leemos la palabra y buscamos textos y miramos un devocional para poder traducirlo a las personas, cuando en realidad lo primero que tiene que hacer es efecto, particularmente en mi vida. Siempre lo recuerdo, la palabra de Dios tiene que hacer efecto en mi vida y luego transmitirla a los demás. No puede haber negligencia en esto. No puedo yo decirle a alguien, a alguna persona fuera de este lugar, a alguien en el ámbito laboral, en la escuela o algo que yo no estoy viviendo y que no percibo en mi vida. La palabra de Dios en primer lugar tiene que transformar poderosamente todo nuestro ser. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos que la palabra de Dios tiene el poder de diagnosticar la condición del corazón. Dice que es viva, que es efectiva, que diagnostica todo lo que el hombre y la mujer tiene y es de absolutamente bendición para cada uno de nosotros. Es autosuficiente para cada uno. Por eso qué bueno es que los jóvenes y los adolescentes tomen el hábito de poder leer la Biblia y empezarla a leer de corrido y tomar un tiempo como para poder leer la Biblia totalmente. Tal vez a algunos les cueste leer la Biblia bajo la versión que generalmente tenemos, la Reina Valera. Bueno, esta es la nueva versión internacional, lo pueden leer, háganlo, no dejen de hacerlo, porque eso va a nutrir la vida y la resolución que tomemos acerca de la palabra de Dios, en primer lugar, va a ser una consecuencia importante y trascendental en nuestra vida. Pero en segundo lugar, tenemos que tomar otra resolución y la encontramos bajo la mirada de un hombre que desde los 15 años fue llevado cautivo a un lugar que no conocía en un tiempo muy especial del pueblo de Israel. Esto ocurre cerca del año 600 a.C. y les invito a que podamos ver allí el libro de Daniel. Y nos vamos a situar en Daniel capítulo 1. Daniel, capítulo 1, profeta Daniel, el capítulo 1. Todos conocemos de memoria quizás este texto, lo podríamos decir sin ningún tipo de dificultad. Daniel 1, verso 8, dice la palabra de Dios, y Daniel, según diferentes autores, de 15 años, un adolescente, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Segunda cosa. Primero, la resolución de estar cerca de la palabra de Dios. Segundo, la resolución de vivir una vida limpia. Daniel propuso en su corazón vivir una vida limpia. Ustedes saben el contexto. Allí Israel fue invadida. Cuando Dios dividió el reino, allí en Israel, uno quedó allí en el reino del norte, otro en el reino del sur, uno con base en Samaria en el norte, otro con base en Judá. La verdad es que el pueblo de Dios había desobedecido al Señor. Su palabra, como dijimos en el primer punto, no había sido lo que había conducido su vida, y allí comenzaron las invasiones. Y dice la palabra de Dios que Judá fue invadida por Nabucodonosor. Se llevaron los utensilios del templo, se llevaron las cosas santas, se llevaron a toda la gente. En medio de esa generación estaba Daniel, un pibe de 15 años, que dice la palabra de Dios, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey.
propuso en su corazón cultivar una vida limpia. Dice la palabra de Dios que apenas con su poca edad, él decidió tomar este desafío de procurar vivir limpio. Estaba en un país conquistado por el poder extranjero. Fue seleccionado, dice la palabra de Dios, para estar en el palacio, para estar con el rey, para vivir de alguna forma, estando en cautiverio, de la mejor forma. Daniel pudo haber tomado otra elección equivocada, una resolución equivocada. Pudo haber dicho, bueno, ya que estoy aquí, me eligen, tengo la oportunidad de que estoy en cautiverio, vivo como un esclavo, puedo vivir como un rey, voy a estar al lado del rey, voy a ser uno que va a servir al rey, me van a rodear de placeres, me van a rodear de riquezas. Sin embargo, dice que propuso en su corazón no contaminarse, decidió en su corazón atreverse a ser diferente a los que son los demás. Hoy vivimos en una sociedad, en un sistema donde vemos permanentemente jóvenes y adolescentes en decadencia. Usted va por la calle, por cualquier lado que vaya, sea el barrio que sea, el mejor o el peor, va a ver jóvenes que están atravesando permanentemente por adicción, alcoholizados, drogados y no sé cuántas cosas más. El otro día veíamos por calle de Juan Bautista Alberdi, todos aquellos que habían ido a la marcha de San Lorenzo. Una marcha de ahí que lo único que intentaba era de hacer pasar su estadio al estadio de siempre, allí en Avenida de la Plata, el viejo gasómetro. Bueno, era un pedido razonable. Queremos volver a donde estábamos. Sin embargo, en todo ese movimiento había cerveza, había droga, había de todo. Estamos viviendo en un sistema y en una sociedad donde hay corrupción y donde hay contaminación. Contaminarse significa ensuciarse, significa corromperse. Ustedes se acuerdan la historia del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Allí el hijo pródigo le pidió al padre, quiero la porción de la heredad que me corresponde. Dámela ahora mismo. Yo quiero ir, quiero salir de acá, quiero vivir mi vida. Quiero ser como los demás, quiero disfrutar, quiero ver los placeres del mundo. Dice que el padre le dio la porción de su heredad y salió de allí. El padre quedó lastimado, pero quedó siempre a la puerta de la casa en busca de aquel momento en que el hijo pródigo iba a volver. Y allí dice la palabra de Dios que él se fue a la provincia apartada, malgastó su dinero y vivió en medio de todos los placeres mundanos y orgías que ustedes se pueden imaginar. Pero gracias a Dios que él reflexionó y tomó la resolución también de volver y empezar a vivir una vida limpia. Y ahí estaba el padre esperándolo. La realidad es que cada uno de nosotros tenemos un montón de elementos a disposición que nos corrompen y que nos contaminan. ¿No es verdad? Ustedes lo saben mejor que yo. La televisión nos corrompe, lamentable. Se podría utilizar para fines mejores. A veces el mal uso de Internet nos contamina y nos corrompe. Hay material de lectura que corrompe y rompe la cabeza. Hay material visual que corrompe y contamina al hombre y al joven. Es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros, tomar la resolución de vivir una vida en pro de la santidad que va contra la carne. La vida santa paga siempre dividendos. Así que, así como en primer lugar tenemos que tomar la resolución de vivir cerca, apegados a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos guía, nos alumbra, nos muestra el camino, tenemos que tener también la resolución de tener una vida limpia, una vida santa, una vida que el Señor se complazca al ver a cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice allí en 1 Corintios, versículo 1, que a los corintios se les fue llamado santos? Cada vez que hay alguien que se convierte al Señor, cada vez que hay una persona rescatada del poder del infierno y es llevada a los pies del Señor, el Señor dice que somos santos, es decir, que somos apartados del mundo y apartados para Él. Pero la palabra de Dios también nos dice allí en primera Pedro, sed santos
porque yo soy santo. Ya no habla de condición, sino está hablando de una vida moral, de una vida que cada uno tenemos que vivir, una vida limpia. En primer lugar, tenés que resolver vivir una vida cerca de la palabra de Dios. En segundo lugar, tenés que tomar la resolución, como hizo Daniel, de vivir una vida limpia. Pero, en tercer lugar, la palabra de Dios nos lleva a considerar otro aspecto más. Pasamos del año 600 a.C. y vamos mucho más atrás. ¿Me acompañan? Allí por el año aproximadamente 1400 sucede un hecho singular. Allí la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel estaba clamando poderosamente a Dios, porque estaban siendo presionados, estaban siendo esclavizados por el poder enemigo de Egipto. Allí el pueblo de Dios estaba sufriendo como esclavos. Allí estaban sufriendo penalidades. Y allí la palabra de Dios nos dice que el Señor escucha el gemir del pueblo de Dios. Y allí el Señor en Éxodo levanta a un libertador que fue Moisés, aquel que fue sacado de las aguas, que fue llevado allí, puesto en un Moisés, en una canasta, allí por su madre, en el río Nilo, que fue encontrado por la hija de Faraón, que fue tomado por ella, que después dice la palabra de Dios, esta hija de Faraón lo dio justamente a la madre cuando intervino la hermana de Moisés y le dijo, yo sé quién puede cuidártelo. Y allí la madre procuró darle a Moisés principios y objetivos bíblicos claros, porque ella veía un futuro inigualable en la vida de Moisés. Ella sabía que Moisés tenía un futuro a largo alcance, que él iba a ser utilizado poderosamente por Dios. Y dice la palabra de Dios que sus padres allí movilizaron todo lo que tenían para que Moisés fuera instruido una vez ya grande. Fue y pasó a Egipto. Y dice la palabra de Dios que allí vivió rodeado de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Creo que hoy no hay un lugar específico como para comparar lo que era la grandeza de Egipto en ese momento. Placeres, lujos, riquezas, todo lo que Moisés quería estaba a su disposición. Inclusive él podía haber sido en el futuro uno de los hijos de Faraón. Ustedes se acuerdan que hace, creo que 2 años atrás, en este lugar estuvo Alberto Centurián. Él estuvo hablándonos en la reunión, en la conferencia de docentes y jóvenes. Y él tomó un tema que está allí, grabado, que ustedes se lo podrían llevar. El título de ese mensaje era La momia que no fue. Qué sugestivo, Moisés, la momia que no fue. Fue espléndido. Y hoy uno puede ver que no solamente nosotros tenemos que tomar la resolución de vivir cerca de la palabra de Dios, en segundo lugar, de vivir una vida limpia como la que vivía Daniel, sino que también tenemos que tomar la determinación o la resolución que tomó Moisés de renunciar y aceptar el desafío de marchar con el pueblo de Dios. Él renunció a su forma de vida. Fíjense en lo que dice allí Hebreos, el capítulo 11, acerca de Moisés. Hebreos 11, versículo 23, dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés tomó la resolución inmediata de renunciar a los placeres de Egipto y marchar en pos del pueblo de Dios. Era un desafío para él. Sin embargo, parece que cuando Moisés pesó en balanza, la rigurosa enseñanza, amor y estabilidad de sus padres hicieron la diferencia. Él había sido empapado acerca de la grandeza de Dios.
Y él pudo observar que su pueblo amado, su pueblo querido, estaba siendo hostigado, estaban esclavizados, estaban sufriendo. Y al mirar para un lado los tesoros y la grandeza y el placer y las riquezas y todo lo que él quisiera, miró los sufrimientos de su pueblo y dice la palabra de Dios que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué porción de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces creo que tenemos que hacer un alto en nuestro camino. Estamos tan apurados en la vida, ¿no? Vivimos en medio de una vorágine interminable, de aquí para allá. Vivimos a 1000 por hora. No tenemos tiempo a veces ni de pensar lo que respondemos, ni cómo actuamos, ni lo que decimos. Es importante entender que la palabra de Dios dice que Moisés, hecho ya grande, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Esto debió llevar a Moisés a bajar los decibeles, a parar en su marcha y pensar. ¿Cuál es la resolución correcta que tengo que tomar? Y quedó plasmado aquí en la lista de héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que vivir en los deleites temporales del pecado. Qué importante es para nosotros que hace hace más de 3.400 años atrás, ya la palabra de Dios nos decía que un hombre fue desafiado por Dios para renunciar a su comodidad, a sus lujos, a su grandeza, para vivir única y exclusivamente para el Señor y para su propósito y su proyecto. Es interesante observar también que sus padres marcaron su vida por la conciencia de la presencia y el poder de Dios. La resolución de vivir cerca de la palabra de Dios, la resolución de vivir una vida limpia, la resolución de renunciar a todo aquello que nos quita la verdadera perspectiva del servicio a Dios y de nuestra intimidad con Dios. Pero en cuarto lugar, hay otra resolución, y es una resolución parecida. Ya de mirar la historia 1400 años antes de Cristo, pasamos a mirar la historia 60 años después de la ascensión del Señor. Y nos encontramos allí, en Filipenses, con un hombre que tuvo que vivir una situación trascendental y muy particular en su vida. Fue aquel hombre que fue encontrado por el mismo Señor. No mandó ningún emisario ni alguien para acudir a él, sino que allí en el capítulo 9 de Hechos, en Damasco, camino a Damasco, llevando las cartas del gobernador para atrapar a los cristianos que estaban allí en Damasco, aquellos que seguían el camino, dice la palabra de Dios que se le apareció el Señor mismo. Ustedes recordarán, Saulo de Tarso tuvo una experiencia fenomenal allí en Damasco. Dice la palabra de Dios que el Señor mismo se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y se acuerdan la respuesta de Saulo: Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres de mí? Y a partir de ahí, Saulo, después Pablo, emprendió una carrera vertiginosa en la cual el Señor le mostró lo que le era necesario sufrir en pos de ir en el camino del Señor. Y él tomó el desafío, así como Moisés renunció para tomar el desafío de marchar en pos del pueblo de Dios. Pablo tomó la resolución de cambiar su reputación por un servicio fiel a Jesucristo. Ustedes saben y recordarán que Saulo era un hombre respetable. Dice la palabra de Dios allí en Filipenses, vamos a verlo, Filipenses, vamos a detenernos en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, y empiece allí a dar todo el currículum suyo. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo,
en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjense en cómo el apóstol empieza a numerar allí en la carta a los filipenses, todo lo que él era, dice la palabra de Dios, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, había estudiado bajo los pies de Gamaliel, uno de los maestros más importantes que tenía Israel. Era un hombre culto, era un hombre con dinero, era un hombre respetado, era un hombre aclamado por todos. Sin embargo, cuando se encontró con la disyuntiva de el encuentro con el Señor, él tuvo que tomar una resolución en su vida y dice la palabra de Dios que tomó el camino correcto. Dice que él resolvió cambiar su reputación por un servicio fiel a Jesucristo. Qué importante es esto para nosotros. Yo recuerdo que cuando uno va a páginas atrás en el Antiguo Testamento, nos encontramos allí con el primer rey de Israel, ¿se acuerdan? Allí estaba Samuel que hablaba con el Señor y dice Samuel: bueno, ellos quieren que pongamos un rey. Israel, tu pueblo, quiere un rey. Me han desestimado a mí. Y el Señor le dice, ¿se acuerdan? No te han desestimado a vos. No quieren que yo reine. Y allí apareció Saúl como el primer rey de Israel. Un hombre fuerte, bien parecido, alto, un hombre espectacular, un hombre que era aclamado por todo el pueblo de Israel. Sin embargo, a lo largo de toda la historia de Saúl, habiendo empezado bien, diciendo la palabra de Dios que el Espíritu había descansado sobre él, luego va a decir que el Espíritu de Dios lo dejó definitivamente. Era un hombre que buscaba permanentemente su reputación y no la gloria de Dios. En cambio, lo vemos aquí a Saulo, a Pablo, al gran apóstol, que dejó su reputación de lado, todos sus títulos, y dice la palabra de Dios que lo tuvo por basura para emprender un camino diferente, y dice la palabra de Dios, para ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, para conocerle y el poder, dice, de su resurrección. La palabra de Dios nos lleva no solamente a mirar que tenemos que tomar una resolución como lo hizo el salmista con respecto a la palabra de Dios, no solamente nos lleva a entender y nos lleva a tomar el desafío de tomar la resolución que tomó Daniel para vivir una vida limpia, no solamente nos lleva a ver que tenemos que tomar la resolución que tomó Moisés de renunciar y aceptar el desafío de Dios para marchar con su pueblo, sino también que nos dice que tenemos que tomar la resolución de vivir una vida en el cual todo aquello que nos afecta, que nos separa de la comunión de Dios, tiene que ser descartado. Saulo dejó de lado todo eso, dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y su meta era llegar allí a Roma y predicar el Evangelio y fundar iglesias y poner el nombre de Cristo en alto, aquel que lo había liberado de sus pecados en aquel camino a Damasco. Pero en quinto lugar, la palabra de Dios nos trae otra resolución. Hasta ahora hemos hablado de todos hombres, ¿verdad? Hablamos del salmista, hablamos de Daniel, hablamos de Moisés, hablamos de Pablo, y tal vez todas las mujeres que están aquí me preguntan, ¿y nosotros no tenemos injerencia en la paz? ¿Sí? Por supuesto que sí. Les invito a ver otra resolución más. La quinta resolución es la resolución de Esther a involucrarse en la obra de Dios. Pasamos otra vez del año 61 después de Cristo, nos volvemos atrás al año más o menos 479 antes de Cristo, un lugar, un tiempo muy oscuro para los judíos, un tiempo difícil, un tiempo de opresión, un tiempo de muerte, y vemos allí la historia de una mujer
que resolvió involucrarse en la obra de Dios. Vamos allí a Esther capítulo 4 y vamos a leer allí lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Esther capítulo 4. Versículo 10. Esther 4:10. Dice allí: entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora no has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. El pueblo judío, el pueblo de Israel, vivía tiempos difíciles, tiempos oscuros, tiempos de decadencia. Parece que Dios no se había manifestado. En todo el libro del rey no aparece la palabra Dios aquí. Sin embargo, Dios no había perdido el control de la historia. Dios estaba allí, estaba detrás de Esther y estaba detrás de Mardoqueo, haciendo la obra como la hacía siempre, buscando siervos leales, siervos fieles que él pudiera utilizar. Eran tiempos tan difíciles en ese momento para los judíos que estaban a punto de perecer. Allí estaba el rey Asuero, ¿verdad? Dicen que Asuero es una definición para el rey, que en realidad, si uno hace una cronología de los años y empieza a investigar, este rey que aparece aquí bien podría ser Darío. Así que Esther tenía que entrar y desafiar las puertas de la habitación del rey para hacer la obra de Dios. Ahora, cada uno de nosotros también vivimos tiempos de oscuridad, ¿verdad? Hay tiempos en el cual en nuestra vida no encontramos luz, encontramos oscuridad. Hay tiempos que son difíciles de vivir. Hay tiempos en el cual parece que el Señor no nos escucha. Hay tiempos en el cual estamos con conflictos, con problemas, con situaciones que no podemos manejar, y a veces creemos que Dios no está a nuestro lado. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Él siempre está allí. Hay tiempos que tenemos que vivir de oscuridad en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. Hay tiempos de oscuridad en el trabajo. Hay tiempos en el cual muchas veces recibimos noticias en nuestro ámbito laboral que nos estremecen y nos sacuden. Tiempos de oscuridad, no siempre hay tiempo de luz, no todo siempre es color de rosa. En la vida siempre vamos a recibir problemas. Dice el mismo Señor que en nuestra vida no todo será color de rosa, sino que viviremos pruebas. Pero Él dice, tienen que confiar en mí, yo he vencido al mundo. El éxito radica en confiar en la persona del Señor. A veces tenemos que vivir tiempos de oscuridad por cuestiones de salud o de temor. Tiempos emocionalmente oscuros, sin paz. Pero ¿saben una cosa? Dios se deleita
en manifestarse en los tiempos de oscuridad. ¿Cuántas personas, hermanos y hermanos, hay aquí que pueden dar fe de esto? El Señor se deleita en manifestarse en tiempos de crisis y de oscuridad. Por eso cuando llegó el momento de oscuridad y de crisis en el pueblo judío, Esther tomó la resolución de involucrarse en la obra de Dios. Me llama absolutamente la atención las palabras de Mardoqueo. Dice Mardoqueo allí en el versículo 13 del capítulo 4, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No pienses que si no tomas una resolución correcta en pos de hacer la obra del Señor, vas a salir liberada. No pienses que te vas a poder ocultar en la cámara del rey. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Dios no depende de nosotros. Dios es soberano, Dios es poderoso. Dios actúa en medio de la humanidad y en medio de la historia, muy pese a nosotros. Sin embargo, vino la palabra de Dios a través de Mardoqueo, y esta palabra impactó en la vida de Esther. Mardoqueo puso confianza en la vida de una mujer que tenía que hacer una obra trascendental. Marcó poderosamente a lo largo de toda su vida un carácter especial en Esther para cuando venga el momento preciso e indicado por Dios, Esther se pudiera levantar y salir y hacer la obra de Dios. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. No pienses que escaparás de la casa del rey, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Y le dice, ¿y quién sabe si esta no es la hora para la cual has llegado al reino? Tal vez estemos cada uno luchando nosotros por algún servicio al Señor. Tal vez estemos esperando, sentados o no, pensando cuándo Dios va a darnos algo para hacer. ¿Quién sabe? Este es el momento que Dios te está llamando para que te involucres en la obra de Dios. ¿Quién sabe? Este es el tiempo de Dios para vos, como lo fue para otros. ¿Quién sabe? Este es el momento para que Dios actúe en tu vida poderosamente y lleves el Evangelio a aquellos que todavía están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Esther procuró resolver algo realmente importante en su vida, que era procurar involucrarse en la obra de Dios. Y dice la palabra de Dios que ella dijo, entraré a la cámara del rey, y si perezco, que perezca. Hay algo especial en Esther. A ella no le interesaba la largura de días, sino la calidad de vida. Esther dijo, si perezco, que perezca, pero yo voy a cumplir con la obra que me fue encomendada. En primer lugar, tenemos que tomar la resolución, porque tiene valor para nuestra vida, de acercarnos a la palabra de Dios. Tenemos que tomar la resolución de vivir una vida limpia. Tenemos que tomar la resolución de renunciar a todo lo que tenemos, en el buen sentido de la palabra, lo que nos impide hacer la obra de Dios y marchar con el pueblo de Dios. Tenemos que tomar la resolución que tomó Pablo de cambiar su reputación para poder servirle a Jesucristo de todo corazón y de hacerlo hasta el último final de su vida. Tenemos que tomar la resolución de Esther de involucrarnos en la obra de Dios porque es lo que Él quiere. Dios necesita hombres y mujeres que transformen y que trastornen la cabeza y la mente y el corazón de aquellos que todavía están sumergidos en el pecado. Esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos. En el lugar donde nos manejamos, en el ámbito donde estamos, tenemos que preocuparnos por ser testigos de Jesucristo. Dice que Esther se involucró en la obra de Dios. Pero ya el tiempo se está acabando y tenemos otra resolución importante en la vida que está ligada con la última resolución. Es la resolución de otra mujer que tenemos en el Antiguo Testamento, y es la resolución de Ruth de formar parte del pueblo de Dios. ¿Quieren acompañar? Ruth, allí el capítulo 1, Ruth 1, después de Jueces, encontramos
a esta mujer Ruth, que acompañó a su familia después de un tiempo difícil de soledad. El verso 16 dice del capítulo 1, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Pero fíjense lo que dice: tu pueblo será mi pueblo, ¿y qué dice? Y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Sexto lugar, o sexto punto, la resolución de Ruth de formar parte del pueblo de Dios. Tal vez en medio nuestro haya hoy alguna persona que está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Ustedes saben que Ruth venía de Moab. Dice la palabra que allí Noemí tuvo que salir de su tierra natal porque había hambre y habitó allí en Moab. Pero después tomó la decisión de volver a su tierra. Y Ruth tenía que tomar una resolución en su vida. Podía haberse quedado en su tierra natal, allí en Moab, o podía ir en pos de Noemí y disfrutar de una vida nueva y abundante. Sin lugar a duda, esta es una resolución que tal vez algunos de nosotros todavía tenemos que tomar. Todavía estamos viviendo en el desierto de Moab, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Tal vez estemos viviendo una vida apartada totalmente de Dios, apartada de las bendiciones y de los privilegios que otorga el Señor Jesucristo por la obra y el sacrificio que Él hizo en la cruz una vez y para siempre. Tal vez haya en medio nuestro alguno que se encuentra todavía en el desierto del pecado, pero dice la palabra de Dios que al ver esta situación y al ver la experiencia de Noemí y el testimonio de Noemí, Ruth tomó una decisión. Dice: yo iré contigo, a donde quiera que vayas. Dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No hubo dudas, no hubo ningún tipo de prejuicio de por medio, ni hubo ni una etapa de pensamiento. Ella entendió que la solución a su vida era la inigualable confianza en la persona de Jesucristo. Tal vez hoy vos te encuentres en la situación que se encontraba Ruth. Tal vez te encuentres alejado de Dios y Dios te pide que vengas a Él y que tomes la resolución que tomó Ruth de formar parte del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? La primera resolución del salmista es estar cerca de la palabra de Dios. Medita en ella día y noche. La segunda resolución es la resolución de Daniel, aquel que procuró vivir una vida limpia. La tercera resolución es la resolución de Moisés, que rehusó a vivir de los deleites del pecado y marchó con su pueblo. La cuarta resolución o la quinta resolución es la resolución que tomó el apóstol Pablo: dejar su reputación a un lado y vivir en pos de Jesucristo, que lo llamó para una misión trascendental. Tal vez tengamos que tomar la decisión que tomó Esther y decididamente tomar las riendas de la obra de Dios y hacer la obra para Jesucristo, a pesar de que esto nos traiga conflicto, porque el Señor va a estar a nuestro lado. Tal vez tengamos que tomar la resolución que tomó Ruth, de involucrarse con el pueblo de Dios. Ustedes conocen la historia y el final. Ruth fue bendecida totalmente. Cuando vamos a Mateo capítulo 1, allí aparece en la genealogía de Jesucristo. Pero hay una séptima resolución, y saben, es la resolución más importante que se ha tomado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es una decisión que tiene que ver con la eternidad. Es una decisión que tiene que ver con nuestras vidas. Es una decisión, una resolución, una determinación que no tomó hombre alguno ni mujer alguna,
sino que fue una resolución de Dios en beneficio del hombre pecador. ¿Me acompañan? El último punto, Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿No están de acuerdo conmigo? Esta es la resolución más importante de toda la historia, desde su comienzo hasta su fin. Es la resolución de Dios. Es la resolución de Dios de ver su obra creadora, de ver al hombre y a la mujer hundidos en el fango cenagoso, hundidos en la corrupción, en el pecado, en la miseria, en la destrucción, en la muerte irremediable. Y dice la palabra de Dios que Él tomó una resolución en el cumplimiento del tiempo, en la hora prefijada por Dios, en la hora indicada por Él. Dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y ustedes van a los evangelios y van a ver ahí a ver en Mateo, van a ver en Lucas la historia del nacimiento del Señor, un nacimiento extraordinario, un nacimiento sobrenatural, un nacimiento que irrumpió en la vida de la humanidad, un nacimiento en el cual cada uno de nosotros tenemos injerencia, porque hay muchos aquí que estamos justamente por la resolución que Dios tomó por vos y por mí. Es la resolución acerca del hombre pecador, es la resolución en beneficio del hombre y de la mujer que vive en pecado, es una resolución para la eternidad. ¿Cuánto tenemos que deberle a Dios, verdad? Dios nos da tantas promesas en la vida, nos da tanto bienestar, que cada uno de nosotros tenemos que inevitablemente tomar una resolución que tenga consecuencias positivas en la vida. Estudiar la palabra de Dios, vivir una vida limpia, renunciar a todo aquello que me quita la comunión con Dios, renunciar inclusive a aquellas cosas que tienen que ver con nuestra reputación para poder vivir una vida en el cual podamos servir a Dios diligentemente. Tomar la resolución de vivir una vida involucrada en la obra de Dios. Tomar la resolución, para algunos, de pertenecer al pueblo de Dios. Y poder en esta mañana admirar la inigualable obra de Cristo en la cruz, aquel que en aquel tiempo de la eternidad, como decía un hermano, si no mal recuerdo, Benito Bongarrá, aquella confabulación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de enviar a su Hijo para que Él hiciera la obra en la cruz y cargara con nuestros pecados y traernos libertad, derramar nuestra adoración y nuestra gratitud hacia Él. Vamos a ir terminando la reunión en esta mañana. Y mientras nos preparamos para cantar esta hermosa canción que dice Aquí estoy, tenemos que recordar que hay muchas decisiones que tenemos que tomar. Estas son unas pocas, ¿verdad? Pero tal vez tengamos que decirle al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón hoy: Señor, tengo que tomar la resolución de ser un hombre, una mujer auténtica, auténtico, lejos de la hipocresía. Tal vez tenga que decirle al Señor: Señor, tengo que tomar la resolución de perdonar a aquellos que me dañan o que me han dañado. Tengo que renunciar al rencor y al resentimiento. Tal vez tenga que tomar la resolución de bendecir a los que me rodean, de renunciar a todo lo que no tenga que ver con dar una palabra de estímulo y de bendición. Tal vez tenga que decirle al Señor: Señor,
tomo la resolución de vivir la vida plenamente, esa vida que vos me regalaste. Renuncio a los miedos, renuncio a cualquier tipo de cosa que intercede o que interfiere, con la comunión en el Señor. Hoy tomo la resolución, tal vez, de empezar de vuelta. Tal vez haya cosas que arreglar. Tal vez tengamos que tomar la determinación firme, la resolución que da valor a nuestra vida. La resolución de empezar de nuevo, tal vez, el camino con el Señor, de renovar nuestro camino al Señor. Tal vez todo ande bien en nuestra vida, ¿verdad? Pero siempre hay que tomar la resolución de renovar nuestro compromiso y nuestro pacto con el Señor.